Todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora otro modelo del segundo parcial. En este caso el modelo que vamos a hacer es el segundo parcial J del año 2017. Si ustedes lo quieren ver en la página del Altillo, ahí lo pueden descargar el enunciado completo. Igualmente yo voy a copiar el resto de los problemas, ¿sí? El primer problema lo que dice es lo siguiente. Vamos a tener una función f en x que va a ser 1 más x, ¿sí?, a la 1/4 o raíz cuarta, que es lo mismo, ¿sí? Y lo que tenemos que calcular es el polinomio de Taylor de orden 3 de x, ¿sí?, centrado en x0 igual a 0 de la función f de x, ¿sí? O sea, esto es lo que tenemos que hallar nosotros, ¿sí? Y la idea luego es calcular la expresión del resto, ¿sí?, en este caso. Entonces, vamos a ir directo a la resolución. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que ver es, para hallar el polinomio de Taylor, la idea sería tratar de ver cuál es la estructura general del polinomio, ¿correcto? Entonces, fíjense. Polinomio de grado 3 de Taylor, ¿sí?, centrado en x0 igual a 0 de f de x. Esto vamos a tener la imagen en 0 sobre 0 factorial más la primera derivada en 0 sobre 1 factorial por x, ¿sí?, más la segunda derivada en 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado más la tercera derivada en 0 sobre 3 factorial por x al cubo. ¿Sí? O sea, tenemos que calcular todos estos términos. Entonces, de los términos que tenemos que encontrar, básicamente son estos, ¿sí? La imagen en 0 y sus derivadas evaluadas en 0 respectivamente, ¿ok? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es derivar la función varias veces, ¿ok? Entonces, primera cuestión, para encontrar f en 0, con esta función directamente reemplazamos, esto nos va a quedar como 1 más 0 a la 1/4, lo cual esto nos va a quedar como 1 a la 1/4, que es 1, ¿sí? Así que ahí tenemos un valor. Luego, para encontrar f' de 0 tenemos que calcular f' de x, con lo cual hay que derivar esta función, ¿sí? Vamos a aplicar regla de la cadena, bajamos este número multiplicando, o sea, el exponente que nos va a quedar como 1/4 de 1 más x por elevado a 1/4 menos 1, que va a ser a la menos 1 a la, digamos, 1/4 menos 1, que es menos 1/4 menos 4/4, que es menos 3/4. Y la derivada de lo que está dentro es 1, porque acá tenemos x que está multiplicado por 1, ¿sí? Entonces tenemos esto así. Entonces f' de 0 va a ser 1/4 por 1 más 0 elevado a la menos 3/4 por 1, que en este caso nos va a quedar como, esto es 1 por 1 es 1, por 1/4 es 1/4, ¿sí? Ya tenemos otro de los valores acá. Hacemos lo mismo para la segunda derivada, ¿sí? En este caso volvemos a derivar esta función, el 1/4 que queda como multiplicación, bajo el menos 3/4 multiplicando, ¿sí?, por 1 más x, ahora hago elevado a la menos 3/4, ¿sí? Esto es menos 3/4 menos 1, que va a ser menos 4/4, que es menos 7/4, ¿ok? Y la derivada de esto es 1. Entonces acá lo que va a quedar es, este va a quedar menos 3/16, ¿sí?, por todo esto. Cuando calculemos la derivada en 0, esto nos va a quedar menos 3/16 por 1 más 0, que es 1, a la menos 7/4, que es 1, con lo cual va a quedar como menos 3/16, ¿ok? Repetimos lo mismo para la tercera derivada en x, o sea, volvemos a derivar acá. Teníamos la constante que era menos 3/16, que sale de hacer esta cuenta de 1/4 por menos 3/4, bajo el menos 7/4 multiplicando, y esto nos va a quedar como 1 más x a la menos 7/4 menos 1, que es menos 7/4 menos 4/4, que es menos 11/4, ¿ok? Por la derivada de dentro queda 1, o sea, esto nos va a quedar, ¿sí? En este caso nos va a quedar, fíjense, si hacemos la sustitución, esto nos va a quedar menos con menos es más, esto va a quedar 21/64 de 1 más x a la menos 11/4 por 1. O sea que cuando calculemos la tercera derivada en 0, ¿sí?, en este caso al reemplazar, esto va a quedar 1 por 1 es 1 por 21/64, disculpen. Esto va a quedar como 21/64. Entonces ya con todos estos elementos directamente lo que hacemos es reemplazamos en la función, o sea, reemplazamos acá adentro y con los respectivos factoriales, y esto lo que nos va a quedar finalmente, o sea, como resultado, una vez que ustedes acomoden todo, lo que debería quedarles es que polinomio de orden 3 en x centrado en x0 y de f de x les va a quedar como 1 más 1/4 de x menos 3/32, ¿sí?, de x al cuadrado más 7/128 de x al cubo, ¿sí? Este es el polinomio de Taylor que estamos buscando.
Bien, esa es la primera parte del ejercicio. Luego lo que pide es encontrar el resto. Entonces, en este caso lo que primero tenemos que buscar es la expresión del resto que vamos a trabajar, con la que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, en este caso, la expresión del resto con la que se va a trabajar es la siguiente, ¿sí? Fíjense, nosotros, esto lo digo para tenerlo en cuenta, la expresión del resto, esto es el resto en orden 3, porque polinomios de grado 3, ¿sí? Entonces, la expresión del resto de orden 3 de x, esto va a quedar la derivada de orden cuarta, ¿sí?, de la función evaluada en un punto c que no conocemos por x menos sx0, que es el centro, a la cuarta, sobre 4 factorial. Con el valor c que va a pertenecer a ese x0, que es el inicio del intervalo, hacia x, que es otro valor. Entonces vamos a calcular, en este caso, la derivada cuarta de c, o de x, ¿sí?, va a ser, va a ser la derivada de la función anterior, ¿sí? O sea, acá voy a copiar cómo había quedado la derivada tercera, ¿sí?, para tener una referencia. O sea, la derivada tercera en x nos había quedado como 21/64 de 1 más x a la menos 11 cuartos. Entonces, cuando derivamos tenemos que derivar esta función, ¿sí? Entonces vamos a tener 21/64 bajo el menos 11 cuartos multiplicando, ¿sí?, por 1 más x a la menos 11 cuartos menos 1, que es menos 11 cuartos menos 4 cuartos, que queda menos 15 cuartos. Por la derivada de adentro queda 1. O sea que la derivada cuarta en x, esto nos va a quedar, si hacen la cuenta, menos 231 sobre 256 por 1 más x elevado a la menos 15 cuartos. ¿Ok? Entonces, ahora, en este sentido, si reemplazamos en la estructura original que teníamos, teniendo en cuenta que x0 era 0, nos va a quedar que el resto de orden 3 nos va a quedar menos 231 sobre 256 por 1 más 0, ¿sí?, elevado a la 1 más c, disculpen, 1 más c elevado a la menos 15 cuartos por x menos 0 a la cuarta sobre 4 factorial. ¿Sí? Con ese c ahora perteneciente, si era x0, 0, o sea, entre 0 y x. ¿Ok? Entonces con esto nosotros ya tenemos la expresión final del resto de la cuenta en este caso, ¿sí? Bien, ya con esto terminamos el primer punto. Vamos ahora a resolver el problema 2, en este caso. Vamos a ver el enunciado, ¿sí?, que dice lo siguiente. Ahora vamos a tener una función f, ¿sí?, derivable, tal que cumple esta ecuación que ustedes ven acá. 2x al cubo va a ser igual a 1 más 8x a la cuarta por f' de x por f de x. Sabiendo también que f en 0 vale 2. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a plantear esta ecuación, ¿sí?, y vamos a tratar de despejarla como la ecuación de variables, usando un método de integración de variables separables, o lo que vamos a usar, ¿sí? Entonces, vuelvo a copiar la ecuación acá. ¿Cuál es nuestra idea acá? Va a ser tratar de, este f', por ejemplo, va a ser diferencial de f respecto de x, y luego tenemos f como función. Entonces, vamos a poner todas las variables de un lado y todas las otras variables del otro, ¿sí? Entonces, 2x al cubo sobre 1 más 8x a la cuarta, acá divido ambos lados por este término. Luego paso el diferencial de x multiplicando para ya tener la ecuación bien separada en ambas partes, y luego tengo función diferencial de la función. Y bueno, planteado esto, ahora lo que sigue es integrar la función, ¿ok? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es integramos ambos lados, integramos este e integramos este otro, y lo resolvemos por separado, ¿sí? En este caso, esta integral va a quedar directamente como un medio de la función de x al cuadrado, ¿sí?, más una constante. Y después tenemos que resolver este caso, ¿sí? Entonces, en este caso, para esta cuenta, vamos a usar una pequeña sustitución. Acá, fíjense una cosa. Por cómo está planteada, esto es digamos, una función racional, o sea, tenemos numerador y denominador, y el denominador tiene un grado más que el numerador, por lo cual sería tentador usar sustitución simple, digamos, acá no hace falta hacer mucho más. 8 por x a la cuarta más 1, o sea, tomamos todo lo que está acá abajo. Entonces, al momento de diferenciarlo, esto nos va a quedar como 8 por 4 por x al cubo más 0, ¿sí?, por diferencial de x. Y si nosotros queremos tener el diferencial de x, x al cubo por diferencial de x, que es esta parte sola de la función, esto nos va a quedar, ¿sí?, en este caso, ¿sí?,
vamos a tener 32 acá, o sea, paso el 32 dividiendo, ¿sí? Diferencial de u, esto nos va a quedar como x al cubo. Esto nos va a quedar, sí, como x al cubo diferencial de x. Entonces, al momento de hacer la identificación, esto nos va a quedar, fíjense. Acá saco el 2 multiplicando fuera de la integral, ¿sí? Por la integral de... Esto es un 32avos de du, ¿sí? Dividido 1 más 8x a la cuarta, que es todo esto, el u, ¿sí? Entonces, en este caso, igual a acá, ¿no? Esto lo tenemos como cuenta auxiliar. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar, fíjense, 2, saco el 1 32avos afuera, esto nos va a quedar como un 16avos, ¿sí? Por la integral de diferencial de u sobre u, que esto nos va a quedar como un medio de la función de x al cuadrado más la constante. Esta integral por la primitiva da logaritmo natural, entonces nos queda un 16avos del logaritmo natural del módulo de u, que esto nos va a quedar como un medio de la función de x al cuadrado más la constante, ¿sí? Seguimos acá arriba. En este caso hacemos la sustitución final, un 16avos del logaritmo natural del módulo de 8x a la cuarta más 1. Esto es igual a un medio de la función al cuadrado más la constante. ¿Okay? Entonces acá una de las cosas que se pueden sacar es, ahora estamos en condiciones de poder reemplazar este punto, ¿sí? O sea, el f en 0 que vale 2. Esto en este caso que es x y esto que en este caso que es la f de x. ¿Okay? Entonces reemplazo, esto para sacar la constante, 1 sobre 16avos del logaritmo natural de 8 por 0 a la cuarta más 1, esto es igual a un medio, f de x va a ser 2, o sea, esto va a quedar 2 al cuadrado más la constante. 2 con 2 se va, acá, esto nos queda el logaritmo natural de 1, porque es 8 por 0, 0 más 1 es 1, con lo cual esto va a quedar como 0, porque el logaritmo natural de 1 es 0, ¿sí? Con lo cual va a quedar 0 es igual a 2 más la constante, por lo cual la constante, en este caso, nos va a quedar como menos 2, ¿sí? Para sacar las cuentas, ¿ok? Entonces, ahora con c igual a menos 2, ¿qué hacemos? Fíjense, volvemos a la ecuación original, que esto nos va a quedar como... un 16avos del logaritmo natural de todo esto, ¿sí? Ahora, fíjense, esto va a quedar un 16avos del logaritmo natural de 8x a la cuarta más 1, que esto es igual a un medio de f de x al cuadrado menos 2, ¿sí? Entonces, sumo 2 de los dos lados, esto me va a quedar como un 16avos del logaritmo natural de 8x a la cuarta más 1, más 2, esto es igual a un medio de f de x al cuadrado. Multiplico por 2 ambos lados, con lo cual esto nos va a quedar como, fíjense, f en x al cuadrado, esto va a quedar como 2 y un 16avos, va a quedar un octavo, o sea, vamos a tener un octavo de logaritmo natural módulo, ¿no? De 8x a la cuarta más 1, más 4, ¿sí? Y luego elevamos a la un medio, ambos lados, y este f de x nos va a quedar como un octavo del logaritmo natural de 8x a la cuarta más 1, más 4, todo esto elevado a la un medio. ¿Okay? Bien, ahora la idea sería hacer un chequeo rápido, o sea, la idea para hacer un chequeo rápido es derivar esta función y comprobar que sea solución, ¿sí? Eso va a llevar un par de cuentas, pero confiemos en que esto esté bien. Por las dudas chequemos lo de la imagen, f en 2 que valga 0, cuando calculamos f en 0, esto nos va a quedar un octavo, ¿sí? De logaritmo natural de 8 por 0, 0, que es esto, más 1, más 4, todo esto a la 1 medio. Esto va a ser 0, más 4 es 4, la 1 medio, raíz de 4 es 2. Entonces ahí comprobamos más o menos que parcialmente, por lo menos este tema está bien resuelto. Vamos a hacer ahora el problema 3. ¿Sí? Que en este caso, el problema 3, vamos a ver el enunciado, que es lo que nos pide, generalmente siempre es de áreas, que es lo que pasa en este caso. Entonces el problema 3 lo que pide es calcular el área comprendida entre esta función. La primera que va a ser x por e a la x y la segunda que es g a la x, que es x por e a la 1/3 de x al cuadrado. O sea, parecen que son funciones, digamos, complejas. Complejas en el sentido de que pueden ser un poco difíciles de dibujar, pero nada más. Nosotros acá de estas funciones no sabemos nada, o sea, no podemos saber qué ordenar los orígenes tiene ni nada, sino que, o sea, podemos buscarlo, pero para ahorrar tiempo en el parcial,
la idea sería, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos dónde está la intersección, dónde es que se cortan, que generalmente ahí están los intervalos de integración, ¿sí? Uno más o menos respecto al otro. F intersección con G lo que nos implica es que vamos a igualar los valores de las funciones y ahí despejar los valores de las variables, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a tener, observen, x por e a la x, esto nos va a quedar igual a x por e a la 1/3 de x al cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros acá, la idea, la tentación sería, por ejemplo, cancelar las x y ver algunas cosas así. Pero tratemos de poner todos los términos de un solo lado, que es un poco más potente como método, digamos, para resolverlo, ¿no? Esto nos va a quedar como x por e a la x menos x por e a la 1/3 de x al cuadrado, esto es igual a 0. ¿Qué cosa puedo hacer acá? Es sacar factor común de x, ¿ok? Entonces esto me va a quedar como x por e a la x menos e a la 1/3 de x al cuadrado, que esto sea igual a 0. Esto la chance que me da es que en esta multiplicación, o que esto, vamos a llamarle a, sea igual a 0, o que esto, vamos a llamarle b, sea igual a 0, ¿sí? Entonces, para que toda la ecuación sea 0 y que nos dé lo que queremos que nos dé, ¿no? Entonces, a sea igual a 0 quiere decir que x sea igual a 0. O sea, acá ya tenemos una solución de la ecuación. Luego tenemos que fijar en caso de b, ¿sí? Esto nos quiere decir que e a la x menos e a la 1/3 de x al cuadrado, esto es igual a 0, ¿sí? Entonces, acá igualamos las dos. E a la x es igual a e a la 1/3 de x al cuadrado. Para bajar los exponentes aplicamos logaritmo natural en ambas partes. Con lo cual esto nos va a quedar que x va a ser igual a 1/3 de x al cuadrado. Acá nuevamente lo que hacemos es, pasamos todo a un solo lado, ¿sí? Entonces vamos a tener 0 es igual a 1/3 de x al cuadrado menos x, con lo cual acá podemos sacar factor común, esto nos va a quedar x por 1/3 de x menos 1, ¿sí? Y acá volvemos a tener la opción de o que x valga 0 o que 1/3 de x menos 1 sea igual a 0. Acá sumo uno de los dos lados, o sea, esto me va a quedar 1. Y cuando multiplico por 3 ambos lados, esto me va a quedar que x va a ser igual a 3. O sea, ahí tenemos los dos puntos de intersección, ¿ok? O sea, 0 y 3. Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a fijarnos, digamos, la función. A ver, el dominio de ambas funciones, vamos a aclarar esto de entrada. El dominio de f son todos los reales. Y luego el dominio de g son todos los reales. Por lo tanto, si nosotros hagamos la tablita que hacemos siempre, ¿sí? Tratemos de buscar más o menos cómo es las imágenes de cada uno. O sea, nuestro extremo de integración, nuestro extremo de integración, así como las raíces nos dieron en 3 y en 0, va a estar en algún punto entre 0 y 3. ¿Sí? O sea, acá por ejemplo, nosotros sabemos que en 0 y en 3, ¿sí? Las imágenes son iguales en las dos porque es donde se cortan. Tenemos que fijarnos acá, que es la región encerrada, cuál es más grande que cuál. Después tenemos de menos infinito a 0 y después tenemos de 3 hasta más infinito, ¿sí? Pero bueno, lo que nos importa, el área importante, ¿sí? Está encerrada acá adentro, ¿sí? Entonces, busquemos algún número entre 0 y 3 tal que podamos comparar las imágenes y ver, porque fíjense que el área va a ser el intervalo entre los extremos superior e inferior de ¿qué? De techo menos piso, la función que tiene valores mayores y la función que tiene valores menores, ¿ok? Esa sería la idea. Entonces probamos por ejemplo el valor 1, ¿sí? La imagen de 1, f en 1 nos va a quedar, por ejemplo, ¿no? Que sería meterlo dentro de este intervalo. 1 por e a la 1 nos da e, que es aproximadamente 2,70 y pico monedas. G en 1 nos va a dar 1 por e a la 1/3 por 1 al cuadrado, que esto es 1 por e a la 1/3, que va a ser raíz cúbica de e, con lo cual obviamente da menos que e, ¿sí? Entonces, en este caso, como esto da e a la 1 y esto da e a la 1/3, para todo lo que es x perteneciente a 0, 3, ahí lo que vamos a tener es que f va a ser más grande que g, con lo cual es clave eso porque nos permite plantear la integral con la que queremos resolver el problema. Entonces, aplicando esto, ¿sí? Vamos a tener que el área nos va a quedar la integral entre 0 y 3, ¿sí? De techo menos piso, que en este caso va a ser f de x menos g de x. Todo esto diferencial de x, ¿ok? Este punto es el clave, porque después de ahí lo que hay que hacer es integrar y aplicar lo que nosotros ya sabemos de integración, ¿sí? O sea que todo lo que sigue a partir de ese cálculo es directamente aplicar, digamos, los conceptos que nosotros tenemos de cómo se resuelve la integral, por partes, ¿sí? Digamos, por fracciones simples o lo que sea. Pero el resto ya les digo, es hacer la cuenta. O sea, el paso clave es que ustedes entiendan esto y que lo planteen.
Igual es importante hacer todo, ¿no? Entonces vamos a plantear de 0 a 3 de x por e a la x, ¿sí? Diferencial de, perdón, esto acá lo estoy separando, ¿no? Diferencial de x todavía no, menos g de x, que va a quedar x por e a la 1/3 de x al cuadrado, ahora sí, diferencial de x. Acá lo que me conviene hacer sí es separarla en dos con la resta, o sea, vamos a tener de 0 a 3 de esta, de la primera, x por e a la x diferencial de x, y luego en la segunda, que es desde 0 hasta 3, de x por e a la 1/3 de x al cuadrado diferencial de x. Entonces vamos a resolver, si quieren, las dos primeras. Por ejemplo, vamos a llamarle a esta alfa y después esta beta, y vamos a ir resolviéndola a cada una con cuentas auxiliares por separado, ¿eh? Y el resultado final volvemos acá, ¿no? La alfa, que es esta, que nosotros tenemos que usar la integral, ¿sí?, entre 0 y 3 de x por e a la x diferencial de x. Si usamos partes, vamos a tener, ¿qué es lo que nos conviene acá? Tomar la parte a derivar, que sea u, que es x, por lo tanto cuando yo la diferencie nos va a quedar diferencial de x, y la parte integral, que va a ser diferencial de b, ¿no? E a la x diferencial de x, con lo cual cuando la integre me queda exactamente la misma función. Y recuerden ustedes que en partes va a ser u por b, u de b es u por b menos b diferencial de u. Con eso ustedes van sacando el resultado de la integral. Con lo cual esto nos va a quedar, fíjense, hacemos la primitiva indefinida primero para entenderlo, ¿sí? Esto nos va a quedar u, ¿sí?, por diferencial de b tenemos u por b, que es x por e a la x, ¿sí?, menos la integral de b, que sea la x diferencial de u, que es diferencial de x, y esta integral nosotros ya la hicimos acá. Entonces acá nos queda x por e a la x menos e a la x. Esta es la primitiva indefinida, ¿sí? Entonces por Barrow, ahora aplicamos en el área de alfa, esto nos queda x por e a la x menos e a la x evaluada, ahora sí, entre 3 y 0. Esto nos va a quedar, ¿sí?, 3 por e a la 3 menos e a la 3, ¿sí?, menos 0 por e a la 0 menos e a la 0, ¿sí?, lo cual nos va a quedar 3e a la 3 menos e a la 3, nos va a quedar 2e a la 3, y esto nos queda 0 menos 1, o sea, nos va a quedar menos 1, nos va a quedar más 1. Si no hicimos mal las cuentas, esta es el área de la parte alfa, digamos, de la ecuación. Vamos a hacer ahora la parte beta, que es esta, ¿sí?, que es la integral entre 0 y 3 de x por e a la 1/3 de x al cuadrado diferencial de x. ¿Ok? Bueno, en este caso, ¿sí?, digamos, la mecánica es parecida, pero tenemos la ventaja de que, fíjense, el exponente de a la x es un polinomio también, pero que tiene un grado más que esta parte de x, con lo cual la sustitución, vamos a usar sustitución simple, sería un poco más fácil y ver qué es lo que surge a partir de ahí. Entonces, en este caso, pues supongamos, si tomo u, que va a ser 1/3 de x al cuadrado, cuando yo lo derive va a quedar 1/3 por 2 por x por diferencial de x. Si yo quiero aislar este diferencial de x, multiplico por 3 medios a ambos lados y me queda 3 medios de diferencial de u, va a quedar el x diferencial de x, que es toda esta parte, digamos, que quiero tratar de simplificar. Entonces, en este sentido, esta va a ser la integral entre 0 y 3. Vamos a hacer primero la indefinida, disculpen. X por e a la 1/3 de x al cuadrado diferencial de x me va a quedar este x diferencial de x, que va a quedar como 3 medios, ¿sí?, de diferencial de u por u, que era a la 1/3, u, que era 1/3 de x al cuadrado, o sea que queda e a la u. Saco el 3 medios multiplicando fuera de la integral, ¿sí?, y ahora cuando aplico la primitiva, esto me va a quedar como 3 medios por e a la u más la constante, que esto va a quedar como 3 medios de e a la 1/3 de x al cuadrado más la constante, ¿sí? Si aplicamos Barrow, ¿sí?, en este caso la integral de x entre 0 y 3 de x por e a la 1/3 de x al cuadrado diferencial de x, me va a quedar su primitiva, 3 medios de e a la 1/3 de x al cuadrado más la constante, evaluada entre 3 y 0. La constante siempre se va porque acá cuando la reste se me va a cancelar, ¿no? Tengo 3 medios de 1/3, 3 al cuadrado es 9, y a la 9/3 es e al cubo, ¿sí? Más la constante, menos 3 medios de e a la 0, más la constante, más menos es menos, ¿eh? Con lo cual la constante se va, e a la 0 es 1, o sea que esto nos queda 3 medios de e al cubo menos 1, ¿sí? Si no hicimos mal la cuenta, esto es lo que nos va a quedar. Y ahora la idea es sumar las áreas alfa y beta que encontramos acá, o sea que el área total va a ser lo que encontramos en alfa más lo que encontramos en beta,
O sea, eso va a ser 2 por e a la 3 más 1, más 3 medios de e a la 3 menos 1. Más 1 con menos 1 se va. Y en este caso tenemos 2 que es 4 medios, más 3 medios, esto nos queda 7 medios. ¿Sí? Con lo cual, en este caso, lo vamos a aplicar de esta manera. ¿Sí? Acá, disculpen un error, esto sería alfa menos beta. Porque recordé acá que tenía el menos, entonces esto sería, vamos a escribirlo de vuelta, 12 al cubo más 1 menos 3 medios de al cubo menos 1 que sería más 1, con lo cual esto nos va a quedar, como nosotros lo vemos acá, nos va a quedar el área finalmente como 1 medio de al cubo más 2. ¿Okay? Bien, así que con esto ya tenemos el tercer problema resuelto. Vamos a hacer ahora el cuarto, que como ustedes saben el cuarto siempre es de series, por lo menos hasta ahora, no sabemos a ver cómo sigue la historia, pero por las dudas como es la última guía siempre se ve. Entonces, en este caso tenemos que encontrar todos los x pertenecientes a los reales tales que esta serie que vamos a tener a continuación, que es desde n1 hasta infinito, de 3 a la n sobre n cubo por x menos 1 a la n, converge. Entonces esa sería un poco la idea de lo que queremos calcular nosotros ahora. Entonces, para que la serie sea convergente, o sea, a ver, nosotros tenemos varias maneras. Tenemos que aplicar un criterio para encontrar un intervalo de convergencia y luego, encontrando ese intervalo de convergencia, tenemos que analizar en los extremos. Y eso sería, a grosso modo, los pasos a seguir. Entonces, ¿qué método, digamos, esto ya les digo, es intuitivo? O sea, tenemos que ver la función y tratar de buscar alguna que nos sirva, digamos, o que se adecue a la función. En este caso, dado que si ustedes observan los términos que nosotros tenemos acá, que son con exponentes, la que mejor se ajusta es la de Cauchy, porque Cauchy, digamos, directamente es aplicar una raíz enésima al término y después ver qué es lo que da. Entonces, en este caso vamos a tener límite de n tendiendo a más infinito de la raíz enésima de a sub n, o sea, va a ser del módulo, ¿no? O sea, va a ser límite de n tendiendo a más infinito de 3 a la n sobre n al cubo por x menos 1 a la n módulo, y todo esto elevado a la 1 sobre n, que es lo mismo que la raíz. Entonces, en cada caso, ¿sí? Fíjense, con 3 a la n y el 1 a la n, esto va a quedar, ¿sí? 3 directamente acá. Módulo de 3 es lo mismo que el 3, así que no hay problema. Luego tenemos x menos 1, ¿sí? A la n, a la 1 sobre n módulo, nos va a quedar módulo de x menos 1 a secas. Y luego tenemos este límite de n al cubo elevado a la 1 sobre n. ¿Sí? Entonces, si lo calculamos en una cuenta auxiliar acá, el límite de n tendiendo a infinito de n al cubo a la n, o sea, esto sería n a la 3 sobre n, ¿sí? Este límite nos va a quedar que vale 1, ¿sí? Más o menos para que se entienda la idea. Entonces, en este caso, ¿sí? Dado que este límite da 1, esto va a quedar como 3 por módulo de x menos 1. ¿Sí? Entonces, este límite, para que este límite converja, ¿sí? Cauchy dice que tiene que ser menor que 1. O sea, nosotros tenemos que forzarlo a que sea menor que 1. Entonces, la idea es tratar de, para este es el único criterio que converge, la idea es tratar de despejar este intervalo. Entonces, multiplico por 1/3 ambos lados, esto me va a quedar como x menos 1 módulo menor a 1/3, y esto me queda x menos 1 menor a 1/3, y a su vez esto mayor a menos 1/3, ¿sí? Abriendo el módulo en las dos partes. Para despejar las x, lo que voy a hacer, como x está restando en 1, sumo 1 en ambos lados de la cuenta. Esto nos va a quedar x menor a 1/3 más 1 es 1/3 más 3/3, o sea que es x menor a 4/3, ¿sí? Y luego tenemos menos 1/3 más 1 es menos 1/3 más 3/3, o sea que nos queda x menor a 2/3. ¿Ok? O sea que en este caso el intervalo de integración, o sea, el intervalo, perdón, de convergencia va a ser x perteneciente a 2/3, 4/3. Por ahora, ¿sí? Por ahora es lo que nos sirve el criterio de Cauchy. La idea es ahora probar cómo es la convergencia de la serie en estos dos puntos en particular. En x igual a 2/3, que es uno de los extremos del intervalo, en el primer caso, y luego el otro que va a ser x a la 4/3, el segundo caso. Entonces, en este caso, lo que hacemos es simplemente reemplazar en la serie cuánto eran esos números y por algún otro criterio, por comparación, por Leibniz, lo que sea, lo vamos a sacar. En el primer caso, con x igual a 2/3, ¿cómo nos va a quedar la serie? La serie nos va a quedar sumatoria desde n igual a 1
hasta infinito de, esto sería 2 tercios menos 1 es 1 tercio, o sea que 1 tercio a la n, esto nos va a quedar a ver, 3n a la n al cubo por menos 1 tercio a la n. O sea que esto lo podemos pensar como la serie desde 3 a la n por menos 1 a la n sobre n al cubo por 3 a la n. O sea que 3 a la n con 3 a la n se va, con lo cual estamos hablando de la serie de menos 1 a la n sobre n al cubo. Esta es una serie alternante, ¿sí? O sea, porque cada término alterna su signo. Con lo cual, acá la idea es que, fíjense, nosotros acá lo que tenemos es que nosotros tenemos que tratar de ver si la serie converge absolutamente o diverge, ¿sí? Entonces, pensemos primero en términos del módulo de esta serie, ¿sí? Si hacemos la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de módulo de menos 1 a la n sobre n al cubo, ¿sí? Esto lo que nos va a dar es la serie, sacamos el menos 1, el efecto que tiene, desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n al cubo. Lo que tenemos acá es una serie geométrica que si su módulo, su exponente es mayor que 1, en este caso converge. Entonces, en este caso, la serie converge, ¿sí? Bien, por lo menos en el criterio que tenemos. Y en el caso 2, cuando tenemos x igual a 4 tercios, ¿sí? Acá lo que nosotros tenemos es que, fíjense lo siguiente, cómo nos va a quedar la serie. Sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, de 3 a la n sobre n al cubo de 4 tercios menos 1 es 4 tercios menos 3 tercios, que es 1 tercio. O sea, 1 sobre 3 a la n. Esto lo que nos va a quedar es la sumatoria de 3 a la n sobre n cubo por 1 sobre 3 a la n. O sea que 3 a la n y 3 a la n se va. Y queda la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n al cubo. Lo cual en este caso, acá lo que vemos es que la serie converge, porque se trata de la serie geométrica donde el exponente es más grande que 1. Entonces acá, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Es que el intervalo de convergencia, ¿sí? Aparte de incluir lo que nosotros vemos acá, de 2 tercios al 4 tercios, incluye los extremos. Por lo tanto, el intervalo de convergencia definitivo va a quedar como 2 tercios a 4 tercios en ambos casos, incluyendo ambos. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo modelo parcial o en el próximo video. Y por favor suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este. Muchas gracias.